Aquí con nosotros un candidato a intendente, en este caso de Puerto Madryn, con una particularidad, ¿no? Que es su juventud, ya lo van a ver ustedes, por eso también nos parecía muy interesante presentarlo aquí en sociedad. Rodrigo Carretoni, bien lo digo, 21 años Rodrigo, ¿no? ¿Qué Sí, tal? Buenas noches, sí, ¿qué gracias por tal? venir. ¿Qué tal? Un gusto. Sí, mira, nosotros estamos muy contentos con lo que es la presentación de listas en Puerto Madryn porque, primero para empezar, es la primera vez que nos presentamos. Nos presentamos en 5 localidades, no solo en Puerto Madryn. Tenemos presentaciones en Comodoro, entre Leo en su momento, como de Trevelin, Pablo Vuelo. Pero bueno, lo que vos mencionás es muy importante y esa es una de las razones por las cuales estamos muy entusiasmados por la campaña, que es el hecho de poder colocar las cuestiones de la juventud. Nosotros tenemos una juventud militante muy activa en los barrios, junto con los compañeros y compañeras del Polo Obrero, bueno, dentro de las universidades. Y esa militancia activa tiene que ver mucho con que, bueno, la juventud tiene cuestiones muy particulares a nivel de la ciudad y a nivel del país. Tenemos una cantidad de dificultades, bueno, para el acceso al trabajo, para el acceso a una educación de calidad a nivel provincial y a nivel municipal también. Y mi candidatura en algún punto viene a expresar, bueno, tenemos una cantidad de dificultades y como Frente de Izquierda, como Partido Obrero, tenemos la prioridad de que esas cosas, nada, empiecen a ser mostradas en la campaña, que pase a la primera plana las cuestiones de la juventud, las cuestiones del conjunto de la clase trabajadora, obviamente, pero particularmente mi candidatura viene a mostrar eso. Hay una cara oculta en Puerto Madryn de dificultades que aquejan a la juventud. Y nos parece que es importante que empiecen a ser mostradas en la campaña, hacer una campaña muy fuerte para sumar a todo un sector de juventud que tal vez siente una bronca profunda contra el régimen político que vivimos y que tal vez incluso puede llegar a querer canalizarlas con expresiones que para nosotros son peligrosas, nocivas, como bueno, expresiones quizás más derechistas, como las de Milei y compañía. Vamos con toda una campaña para captar el voto de esa juventud, una juventud desencantada, que queremos que vaya con todo a participar, a sumarse a nuestra campaña y bueno, acompañarnos con el voto también. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de esas ideas y de por qué esa bronca que vos decís que ves en la juventud, pero déjame arrancar por acá. Contanos, yo te imagino ya en el secundario reactivo, es decir, contanos un poco tu historia para llegar a militar en un partido de izquierda y llegar a ser candidato a intendente, ¿no? Sí, mira, yo me sumé a militar en el Partido Obrero cuando tenía, si no me equivoco, 16 años, en una época que en la provincia era una época muy convulsiva, una época de profundas luchas a nivel, bueno, la lucha de los trabajadores estatales, que ya tiene una larga historia en la provincia, y hubo un punto, allá por mis últimos años del secundario, que nosotros como estudiantes, yo desde mi posición en un centro de estudiantes, junto con mis compañeros, vimos un poco la necesidad de que los estudiantes y la juventud comiencen a intervenir en ese proceso, porque teníamos cuestiones muy concretas, por ejemplo el estado de las escuelas. Una de las grandes reivindicaciones que nosotros llevamos adelante en ese momento es que las escuelas estaban y están a día de hoy también en condiciones paupérrimas a nivel ciudad y a nivel provincia. Y eso es lo que desencadenó en su momento, bueno, la ocupación de una cantidad de colegios en la ciudad y fuera de ella también en otras localidades. Yo fui parte de ese proceso, yo me crié con ese proceso, lamentablemente costó una cantidad de días de clase, obviamente, para la juventud, pero con la convicción de que, digamos, la lucha por los salarios es una lucha más que válida. ¿En qué escuela, por ejemplo, en Puerto Madryn? Yo me hice toda mi secundaria en la escuela 741, sobre calle Moreno. Y ahí reclamaron por obras para ese edificio, por ejemplo. Uno de los grandes reclamos era obras para ese colegio, desde obras, digamos, reparación de los baños, el techo del gimnasio que se caía, estoy tratando de recordar, y una cantidad de problemas que hacían que a veces ni siquiera se pudiera tener clase, no pudiera haber clase de educación física, ese tipo de cuestiones. Ustedes luchaban para poder estudiar en condiciones óptimas, digamos. Para que pueda desarrollar el suceso educativo, tenemos que tener una cantidad de condiciones. Obviamente también para apoyar la lucha por los salarios, digamos. Los docentes se encuentran en una situación de parálisis salarial, 2020 y 2021 no aumentaron los salarios, en este momento la propuesta salarial por parte del gobierno es paupérrima, y en ese momento era una situación muy similar, si no es que igual, y nosotros salimos a intervenir en ese proceso. Y ahí es donde yo, bueno, comencé a militar en el Partido Obrero, una militancia de izquierda, una militancia consciente y voluntaria, si querés, para salir un poco a reclamar por todas estas cuestiones, para acompañar a mis docentes, que fueron mis formadores de algún modo, junto con la familia, junto con toda la comunidad educativa, y 4 años para acá es donde nos encontramos. Hoy en día vengo a representar a esa camada quizá de juventud que tiene grandes aspiraciones
que tiene un gran deseo de cambiar las cosas, cómo funcionan las cosas en la ciudad, que de cambiar cómo están dándose las cosas en la provincia y obviamente también a nivel país. Rodrigo, y qué osadía, digo, asumir esa responsabilidad, qué valentía, porque estoy pensando, generalmente en los armados, por ahí la gente más joven puede ir en alguna lista de concejales, pero siempre el rol del candidato a intendente se piensa o en la experiencia o en una figura con otra historia, y vos dijiste, no, yo asumo, no tengo problemas, asumo esa representatividad, como estabas diciendo. Claro, que en realidad todos los candidatos que nosotros hemos colocado en nuestras listas como Frente de Izquierda tienen esa característica, tienen la misma característica que tengo yo, que son luchadores de los distintos frentes populares. Tenemos trabajadores docentes que están día tras día movilizando en la calle en reclamo de la cuestión salarial. Tenemos trabajadores de los barrios, del movimiento de desocupados, que vienen de dar una gran pelea en Puerto Madryn, para que se pueda restituir los refuerzos alimentarios que en este momento están llegando de manera reducida a los comedores y merenderos de la ciudad. Tenemos compañeros del movimiento ambiental, muchos de los cuales en este momento incluso están siendo procesados con causas por salir a movilizar contra todo el aparato del Estado que quiso en su momento imponer una reforma para permitir la megaminería en la provincia, que rechazó de lleno la iniciativa popular presentada durante la pandemia. Es decir, todas nuestras candidaturas, incluyendo la mía, tienen esa característica. Ese es el hilo conductor de todos los candidatos que nosotros ponemos, que son luchadores de la provincia, son los que han enfrentado de manera consciente y de manera directa en las calles, no solo desde lo discursivo o desde un spot publicitario, que han enfrentado de manera directa las políticas de Arcioni y del gobierno provincial, que desde nuestro punto de vista son muy nocivas. Los resultados en la provincia están a la vista. Tenemos una lucha docente con paros que continúan semana a semana. Las asambleas ambientales están muy activas en defensa del territorio, en defensa del ambiente, en defensa de que en las ciudades, por ejemplo, se hagan estudios de impacto ambiental para poder saber efectivamente cuál es el estado del aire y el agua en las diferentes ciudades, para tener una noción de cómo, digamos, el esquema productivo de la provincia está afectando la salud de los vecinos y las vecinas. Esa es la característica de nuestras listas. Eso es lo que estamos buscando llevar adelante en esta campaña, de algún modo. Tocaste hace un ratito un tema muy interesante que tiene que ver con este escenario en particular de estas elecciones. Lo nombraste a Milei, porque uno piensa y escucha a veces los analistas o algunas consultorías o los que hacen encuestas, y dice que por ahí, el tema es si le cuesta o no a la juventud engancharse en política, que la política la atraiga, y como que Milei pareciera haber encontrado en ese público joven una figura de rebeldía, antisistema, que hay que, por lo menos hasta acá lo que uno ve en la foto es que los jóvenes lo siguen, después hay que ver en los votos y qué pasa concretamente. Y vos decís desde tu propuesta, no, esa no es el camino que tiene que seguir la juventud. Hay otra juventud que está viendo otras ideas que van por un lado totalmente distinto al de Milei, ¿no? Sí, totalmente. Habrá que ver cómo se desenvuelven los procesos electorales en las provincias. Milei ha tenido resultados no le ha ido bien. No tan positivos, eso hay que decirlo. Elegimos creer en las encuestas. Si las encuestas levantan a Milei, nosotros trabajamos con la hipótesis de que le va a ir bien, porque es preferible prevenir que lamentar de alguna manera. Pero la cuestión con la juventud es la siguiente. Nosotros tenemos que hacer una campaña, creemos que la campaña que tenemos que hacer es ir a decirle a la juventud, miren, Milei no es antisistema, porque él va con la propuesta anticasta, antisistema, se propone como el candidato que va en contra del régimen político. Nosotros lo que decimos es, no, miren, Milei es una expresión, si se quiere, más extrema y más reaccionaria de todo lo que ya ha sucedido en la Argentina. Todas las propuestas de Milei han sido de una u otra manera tratado de ser implementadas en la Argentina con diferentes variables de resultados. Se ha intentado privatizar la educación, se ha intentado llevar adelante una política de convertibilidad o de dolarización. Todo eso ha fracasado, digamos, como resultado de un fracaso más general del conjunto del régimen político en Argentina. Son propuestas que han fracasado, son propuestas que tratan de llevar a los extremos y que nuestra opinión son particularmente en detrimento de la juventud, porque en definitiva, si tu propuesta es privatizar la educación, la famosa educación con vouchers, ¿qué queda para la juventud de los barrios populares que quiere salir a estudiar? Donde ya en una ciudad donde inclusive hay una oferta educativa relativamente pobre y donde se hace cada vez más difícil para las familias trabajadoras garantizar que sus hijos accedan a un estudio superior o incluso un estudio secundario en condiciones, ¿a dónde nos lleva la propuesta de privatizar la educación? Para nosotros es algo muy negativo. Lo mismo con
bueno, el otro aparato de medidas. Quieren que hacerle creer a la juventud que van a ganar una cantidad absurda de dólares, cuando la realidad es que una política de dolarización en la Argentina, en las condiciones en las que estamos, va a representar un salto devaluatorio gigantesco, digamos, va a ser una liquidación absoluta de los salarios, y eso es en definitiva lo que quieren para la juventud. Nosotros estamos en contra de esa propuesta, y por eso la campaña también pone mi candidatura en ese marco de alguna manera. Bien, y que además en el Frente de Izquierda uno lo ve en la provincia, por ejemplo, también con una candidatura provincial de 2 mujeres, muy jóvenes ambas también, es decir, es una propuesta integral en ese sentido, no es que es tu candidatura aislada, en realidad también ser una candidata a gobernadora como Mirce Saavedra con 32 años, también habla en ese mismo camino, ¿no? Sí, totalmente, es decir, toda la batería de propuestas que nosotros tenemos está orientada, digamos, de algún modo a modificar. Nosotros lo que queremos hacer en la provincia, y esto también se aplica en la ciudad, es revisar cuáles son los intereses, cuál es la política y, digamos, cuál es la clase que gobierna en la provincia y en la ciudad, obviamente, porque nosotros creemos que en una provincia donde se fugan los recursos, donde las regalías son minúsculas, donde lo que pagan las empresas como el bar y las pesqueras a modo de cánones para la ciudad son muy mínimos, digamos, donde la provincia justamente no genera recursos propios, hay que repensar cuál es la clase social que gobierna esta provincia, cuáles son los intereses que defienden los que nos gobiernan, los que han gobernado durante todo el último periodo de la provincia, y nuestra campaña, con sus candidatas mujeres, con sus candidatos del movimiento ambiental, con sus candidatos del movimiento docente, etcétera, etcétera, van de la mano con una campaña para que gobiernen los trabajadores, es decir, para que los recursos de la provincia, los que existen y los que hay que generar, sean utilizados en beneficio de un plan de infraestructura para que en la ciudad se puedan construir viviendas populares con un acceso crediticio que tenga un correlato con los salarios bajísimos que tenemos, donde se puedan aumentar los salarios de los trabajadores municipales, que en este momento están muy por debajo de la línea de pobreza, donde haya pase de planta permanente para todos los trabajadores del municipio, donde se hagan estudios de impacto ambiental, donde las empresas comiencen a pagar el costo de los daños ambientales que generan para la ciudad, que generan para la salud de los vecinos. Toda nuestra campaña tiene ese sentido, y los candidatos expresan eso. Obviamente no podría ser de otra manera. Claro. Rodrigo, quiero completar tu perfil, probablemente porque yo te interrumpí, estabas contando tu etapa como estudiante en el secundario. ¿Cuál es tu actualidad? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? Para contarle también a la gente. Hoy soy un trabajador, me desempeño como changarín, obviamente, hago lo que puedo. En este momento trato de hacer, a lo que me dedico es más que nada el diseño gráfico, y a vivir un poco de mi dinero como puedo, como cualquier juventud que trata de buscarse un empleo. Cuando el mercado laboral expulsa a la juventud de la manera en que lo hace, de manera tan brutal, uno se la rebusca como puede. Entonces, un poco vengo de eso, me he mantenido muy cercano al Partido Obrero, obviamente, participando de toda actividad que pueda, he fortalecido mi militancia a lo largo de los años, con el convencimiento de que, digamos, la salida para la provincia tiene que ver con todas estas cosas que vengo explicando, tiene que ver con un compromiso por parte de la política, y no sé si tanto de la política, pero sí de los que gobiernan, que comiencen a gobernar teniendo en consideración nuestras problemáticas, que empiecen a gobernar teniendo a consideración los grandes problemas de los vecinos y las vecinas de los barrios, de las barriadas más carenciadas, que dejen de ocultar tras eslóganes como, qué sé yo, el eslogan de la más linda, que es un eslogan muy utilizado, las grandes carencias que existen a nivel de infraestructura dentro de la ciudad. Yo para el cierre de la nota quería apuntar un poquito a eso, a algo que vos quieras marcar, a veces por el tiempo no se puede ser demasiado extenso, pero de Puerto Madryn, es decir, recién hablabas de la planta municipal, de los salarios, de esa cuestión, pero como ciudad, tu idea de llegar al municipio, ¿qué es lo que te gustaría cambiarle a la ciudad? Nosotros tenemos una batería de medidas que queremos aplicar, digamos, en la medida en la que logremos concejales al interior del Consejo Deliberante, proyectos que tenemos que presentar de manera instantánea, pasa planta permanente para los trabajadores municipales, que la municipalidad dé el ejemplo y que los trabajadores del municipio, de todos los sectores, comiencen a cobrar un salario equivalente a la canasta básica familiar, que si los concejales quieren aumentarse el salario, tengan que hacerlo en relación, por ejemplo, al salario que tenga un docente. No es posible, las dietas de los concejales no son razonables de ninguna manera. Es necesario que la municipalidad comience a
tener sus propios recursos, y eso implica en algún punto empezar a ser responsables a la gran industria que utiliza el territorio, los terrenos de la ciudad para hacer sus negociados, para generar su ganancia. Hay que empezar a cobrar cánones, digamos, acordes a las ganancias de esas grandes empresas. Madene Quintanilla es uno de los empresarios dentro del top de ganancias a nivel Argentina. Es necesario que las empresas comiencen a pagar al municipio un costo, digamos, acorde a lo que producen, a las ganancias millonarias que producen, y colocar esos recursos al servicio de las grandes mayorías. Otro proyecto, considerando esto último, sería un plan de infraestructura para la ciudad, generar un banco de tierras de una ciudad que tiene una extensión territorial muy grande, para comenzar a generar viviendas populares con créditos accesibles para los vecinos, donde se pueda generar trabajo genuino a través de la mano de obra que se emplearía para la creación de esas viviendas, donde se empiecen a hacer obras de infraestructura, se resuelvan las cuestiones de los barrios, desde el asfalto hasta la luminaria, hasta la garita de colectivos y un largo etcétera. Y en definitiva es una reasignación general de los recursos del municipio que garantice que el dinero llegue a donde tiene que llegar en la ciudad, que es, en nuestra opinión, todo lo contrario a lo que se está dando a nivel del presupuesto municipal, de a dónde van los gastos. No sabemos, digamos, cuál es el porcentaje del gasto municipal que va a desarrollo social, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. Transparencia y que los recursos vayan donde tienen que ir, que nuestra opinión es a la clase trabajadora. Bien, Rodrigo, gracias. Para los madrilenses, entonces, el 30 de julio, la lista del Frente de Izquierda. La lista del Frente de Izquierda, encabezada por mi persona y Luis Díaz, a candidato a viceintendente, con Ainara Melo y toda una cantidad de compañeros a la concejalía, y bueno, en la provincia también con Emilce Saavedra, gobernadora, y Santiago Vasconcelos a la provincia. Perfecto. Éxitos, gracias por la visita, y ojalá sea el inicio de una larga carrera política, porque alentamos desde el programa la participación de la juventud. Por eso la idea de tenerte aquí apenas vimos cómo se oficializaban las listas de que nos pueda visitar en Sin Hilo. Gracias por haber venido. Gracias a vos.